Hola, buenas tardes, bienvenidos un martes más a La Puntada, a este programa, a esta pausa en el día para hablar de moda a través de las palabras de moda y que nos llevan a recorrer, pues bueno, tejidos, personajes, momentos, estilos y demás. Como siempre doy la bienvenida a Isabel. Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué buen día hace, ya parece que ya he visto caminando por aquí cerezos en flor. Sí, hay un montón ya. Sí, la verdad que digo, bueno, ya parece que se acerca la primavera. Hoy, 1 de marzo ya, que me ha pasado lo que llevamos de enero y febrero volando, la verdad. Y nada, vamos a entrar al programa. Ya vemos, bueno, vamos a empezar primero con las referencias, las recomendaciones de los libros, pero los que nos estáis siguiendo o bien por YouTube posteriormente o bien por Twitch en directo, veis que en la mesa hay un tocado precioso, que además se puede llevar a la espalda, a la cabeza, o sea, hacia la nuca. No, esto no es nuca, no. ¿Esto qué es? La coronilla. La coronilla, eso es. Sí. Se puede llevar hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Y es porque hoy vamos a hablar de una figura que a lo mejor no es tan conocida dentro del mundo de la moda, aunque es conocidísimo, que es el peluquero Antoine, y vamos a hablar de lo que es la peluquería en la moda, ¿no? Y veremos cómo un personaje bueno, puede cambiar tanto las leyes de la moda y en cambio a lo mejor no ser el resto, lo que es, digamos, el conjunto de la población, no la gente que está especializada en moda y mucho menos la de la peluquería, puede estar totalmente ajeno a eso, ¿no? Y veremos qué trayectoria ha tenido este hombre, que además, bueno, son estas vidas de antes que les pasa de todo, ¿no? Y que tienen vidas en un momento, bueno, pues maravilloso del siglo XX y de la cultura. Antes de entrar en Antoine y ese ser polifacético, vamos a entrar con las recomendaciones de los libros. Y justo hoy con la característica de que vamos a tratar un tema de peluquería, que de alguna manera la peluquería y la moda está muy vinculada, pero es como una esquina de la moda, ¿no? Cuando pensamos en moda pensamos en tejido. Pues vamos a tratar otra esquina de la moda, que son, vamos a decir, todo aquello que gira alrededor de la gastronomía y la moda. Que además, Isabel, tú tenías un libro, yo tenía otro, que además son de épocas diferentes, lo veréis cuando os enseñemos los libros, que no tiene nada que ver. Yo me quedo con tu libro, la verdad, esa cuidada ilustración. Y veremos además cómo se ha estado hablando siempre de moda en la mesa. Parece que ahora hay un boom, incluso por internet, cuando llegan Navidades, concursos de decorar las mesas, las cartas de los restaurantes. Bueno, ahora con el COVID estamos con lo del código del QR, pero volveremos a las cartas de papel. Y todo gira como cuidar mucho el detalle. Bueno, pues esto se ha tratado siempre. Vamos a empezar con tu recomendación de libro, porque además en el tiempo es más antigua, que además me gusta mucho. Me levanto y lo abro, porque si no, no se ve bien. Bueno, es un libro que es una joya. Es una joya. No, estamos buscando a ver qué edición es, porque creo que es una segunda edición, por lo que parece, y se llama ¿Quiere usted comer bien?, ¿no? Y es de Carmen de Burgos, que antes estábamos comentando, que Carmen de Burgos también escribía en Crónica social y crónica de moda, como Colombín. Como Colombín. Que está ahí expuesto el nombre en la portada, eso es. Entonces, bueno, ya lo veis que es precioso, y lo que me encanta de este libro es, bueno, tiene ilustraciones preciosas, y bueno, lo llama el manual práctico de cocina, ¿no? Y fijaros qué ilustraciones tiene, por ejemplo, de cómo doblar las servilletas, que yo cuando veo estos patrones de servilletas me los imagino llevados a mangas, ¿no? En los trajes. Claro, claro, qué buena idea. Sí, y ves que me parecen preciosos. ¿Se ve bien el...? Sí, y luego, perfecto, por ejemplo, nos dicen. He marcado aquí otro... Porque hay ilustraciones también, ¿no? De lo que comentabas, Lidia, de cómo poner la mesa, ¿no? Sí, que es todo un arte y es una moda. Efectivamente. Bueno, ahora vuelve a estar de moda. Sí. Cuidar todos los detalles, al igual porque también, bueno, estamos en un momento que ya llevamos unos años donde la decoración de hogar tiene mucha presencia, donde hay además muchos diseñadores ya de largo tiempo que se pasan también a hacer colecciones para el hogar. Esta, por ejemplo, me pareció preciosa, ¿no? Cómo se habían puesto lo que es fíjate qué ideal. Hoy sí. Todo lo que es, pues esa flor natural o esas hiedras, ¿no? Cómo van atravesando los manteles, ¿no? La mantelería. Entonces, bueno, además de una mesa, lo que estamos viendo es, pues, cómo son los cuadros, cómo son las paredes, cómo son las alfombras. Entonces, bueno, todo eso al final nos da muchísima información, ¿no? Y fíjate, también parece que solamente arreglamos la mesa en Navidades,
en alguna fecha señalada, Sí. o algo como muy puntual, ¿no? Y que el día a día, la propia prisa nos lleva pues o bien a comer cualquier cosa, no cocinar, etcétera. Y cómo de alguna manera se está haciendo una vuelta a volver a tomarse el tiempo Sí. para bueno, pues tu taza que sea A bonita, tu cuidar un plato. poco todo lo que hemos descuidado Al tantos final años, la ¿no? comida es alimentación, pero también es cultura y en Mira, este caso cultura de A moda. propósito de lo que acabas de decir, ¿Mm? lo que me encanta también es que nada más abrir el libro te pone, ¿quiere usted comer bien? No alimenta lo que se come, sino lo que se digiere. Hombre, qué buena frase. Sí. Y además que en la gastronomía se come mucho con los ojos. Es decir, nosotros vamos a todavía funciona. Cuando estás dejarlo buscando aquí? un sitio para comer, te fijas en dos cosas. Si hay gente, porque parece que si no hay gente no se come bien, que a mí los sitios con poca gente me gustan porque hay menos ruido. Y segundo, el aspecto. Si no conoces el sitio, si lo ves más o menos, primero limpio, y segundo, lo ves con cierta gracia, te da la sensación de que vayas a comer mejor, y no debiera ser así. Tú has de comer bien, independientemente de la estética que tenga, pero parece que son como señales de aquí se come bien, ¿no? Y al final todo pasa por el ojo, que es muy impertinente, y ya está en la restauración, que además, bueno, hay películas, ahora que dices esto me acuerdo de una película que es de los 90 que se llama Vatel, del cocinero creo que era de Napoleón, la vi hace mucho tiempo, y que la película también es una guía de belleza. O en María Antonieta, también como eran en la película ya lo diré, la sobrina o la hija de Coppola, Sofía Coppola, la hija. Sí. Cuando hace esta versión de María Antonieta, que eso parece un videoclip, pero en cambio todas las escenas de comida, todo eso, es una delicia para la Hablamos vista. a propósito de ella cuando nos tocó hablar de la palabra abanico. ¿Te Efectivamente, ahora me viene a la Por cabeza. los abanicos que hicieron para la película. Sí. Y la verdad que bueno, de alguna manera es un lado más de la moda, y yo diría que es un lado que tiene mucho futuro. Mucho. Porque además, si algo ha demostrado España es que a nivel gastronómico, pues eso que todo el mundo sabía, que se comía muy bien, y solo faltaba que de alguna manera pues darnos un poco de identidad, de crear una imagen de país, imagen de marca, ¿no? Alimentos de España, todo esto que hay, y crear un poco una corriente de qué es una cocina la española entendida hoy, ¿no? Sí. Y cómo bueno, los restaurantes con 3 estrellas Michelin tienen gente de todo el mundo que viene aquí a comer, y se come también mucho con la vista, tanto el diseño del restaurante, el diseño del plato, pero todo lo que acompaña, una mesa bien vestida, las cartas, todo, ¿no? Me ha encantado lo del ojo impertinente, porque cuando yo conocí a Lidia, esa frase me encantó tuya, ¿Sí? ¿no? Sí, porque bueno, pues estuvimos viendo algunos trajes míos, algunos diseños, y entonces, claro, tú los radiografías, ¿no? Porque tienes el ojo educado y el ojo hecho, impertinente, ¿no? Claro, y entonces me dijiste, perdona que mire así, pero es que yo tengo el ojo impertinente, y me encantó, ¿no? Eso lo decía mi madre, el ojo impertinente. Me encanta. Porque cuando se entrena de tanto trabajar, ya solamente ves los defectos o ves las características, ¿no? Esto me gusta, y lo ves como que aflora, ¿no? ¿Todo? A mí me pasa cuando salgo al salón y miro en el espejo el traje también, ¿no? Sí, también se ve todo. Entonces me encanta lo de impertinente. Que por otro lado soy miope acabada, o sea, ¿cómo puede estar el ojo entrenado para una cosa y no para otra, ¿no? Bueno, pues dicho queda esta recomendación del libro, y yo he traído para acompañar a esta mesa pues un poco el mismo hilo conductor, un libro que se hizo en el 2007, publicado por la editorial Gili, que os recomiendo que ya veáis la editorial en la web, porque es una editorial especializada en ensayo artístico, libro de arte y de moda. Y está muy bien, porque muchos libros que a lo mejor no son fáciles de encontrar, ellos lo publican y no tienen grandes librerías que los lleven o que se puedan encontrar, porque sabemos que los libros de moda tienen un mercado muy fiel pero escaso, y lo puedes encontrar en su web, ¿no? Y suelen hacer libros bastante interesantes en general. Bueno, este libro está hecho, es la edición en español de un libro británico que se llama A la carta, diseño gráfico para restaurantes, de Grant Gibson, que es un crítico de restauración más diseñador gráfico, con lo cual un poco une las dos ideas. Y realmente es una recopilación de restaurantes, más que de restaurantes, de cómo esos restaurantes nuevos se dan a conocer al público, y cómo son esas cartas. No solamente la carta, sino todo el diseño gráfico que acompaña ese restaurante. Pues las facturas, los papeles de oficina, no la carta gastronómica, sino las cartas que envían, vamos a decir,
los manteles y demás. Y la verdad que responde mucho a la estética del 2007, que todavía era como muy minimal de diseño, porque es que, a ver, sí, aquí. Los restaurantes que hay, la selección que hay, bueno, pues obedece a esa cosa muy conceptual, pero es muy interesante, sobre todo para aquellos que estudian moda, diseño de moda, diseño gráfico, porque además se aprende mucho de algo que gira alrededor de la moda, pero no es moda. También la gastronomía inspira colecciones. Sí, a mí, por ejemplo, esta foto de la varilla del batidor me encanta, porque yo veo una crinolina, por ejemplo. Sí. Y deciros que en esta lista de restaurantes que seleccionan hay como 4 o 5 de España, que eso pocas veces veremos que en un listado internacional salga algo de España. Si este libro, en lugar de ser del 2007, fuera del 2022, en lugar de 4 o 5 restaurantes, yo creo que habría 10 o 12. Porque el boom de la cocina ha sido ahora... ya venía de lejos, pero ahí, en estos últimos 20 años, ha sido una explosión total, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, me encanta, que es interesante, mira que la carta, me acuerdo de que se llama Roast, y que es como una de esto de árbol, ¿no? Como una hoja de árbol, los anillos de los... Y bueno, te da una idea de natural, de eco, que entonces no estaba tan de moda todo el tema ecológico. Mira, como el tejido de Moiré, que el otro día hablamos de él, que también hace esos, es verdad, aguas, sí, qué buena míralo, idea, aquí. comparación. Y estas son las cartas. La carta que imita, el salvamanteles, el salvaplatos, perdón. Qué bonito. Que imita un poco, pues eso, al corte de la madera y a un poco el dibujo del tenedor y el cuchillo. Y bueno, podríamos estar hablando uno por uno porque cada uno tiene su aquel. Para mí la selección que hay es muy interesante, es con el criterio del 2007. Es que parece mentira que habrán pasado 15 años, ¿no? Y cómo ha cambiado la estética tanto, porque el 2007 estaba empezando a arrancar, era la época ya venía de bajada, no de bajada, pero ya muy consolidada, todo el tema del diseño, el diseño conceptual y el minimal, los últimos coletazos del minimal, y apuntaba maneras todo el tema vintage. Hemos visto como desde entonces hipster, el vintage, la decoración vintage, etcétera, ha sido el gran movimiento que sobre todo en restaurantes y en restaurantes así pequeñitos y tal, cómo ha aflorado todo ese tipo de decoración, ¿no? Que parece mentira, pero también la decoración tiene modas y épocas. Sí. Así que... El otro día lo comentábamos, ¿no? Todo, bueno, pues que van a decorarlo y cogen de aquí y de allá, van al rastro, luego de... Sí, a mí me gusta, ¿eh? Sí. Porque bueno, es un sello, o sea, como mínimo, no es una decoración tan unificada. Eso que todo se pone, algo se pone de moda y los encuentras en todos los sitios igual. Así que he dicho que estas 2 recomendaciones de libros alrededor del mundo de la moda, del gran mundo de la moda, que todo lo abarca, y vamos al lío con la palabra de hoy. Que la palabra de hoy, a priori, a lo mejor no suena tanto, que es Antoine, que es el nombre de este peluquero, que yo creo que es el Balenciaga de la cabeza, y que tiene una vida interesantísima. Vamos a empezar para hablar, y ya nos la dejas de fondo para hablar, porque creo que esta sintonía dura como 1 hora. Una cosa, siempre solemos buscar una pieza de musical que un poco ilustre la palabra o que ilustre el concepto. Y buscando algo de peluquería decíamos, bueno, pues ¿qué podemos poner? Y hay un tema que me ha hecho mucha gracia porque fue un poco casual. ¿Tú sabes lo de la música para dentistas o música de ascensor? Que esa música, sobre todo la de dentistas, está para en la sala de espera, que relaje, que no te haga pensar mucho, que no te quite miedo. Bueno, pues también hay música para peluquerías y barberías, que es una música que funciona. Está la que tú te haces o que tú vas y dices, bueno, pues la peluquería es un estilo más alternativo. Bueno, pues tiene que llevar un tipo de música, ¿no? Esta es una peluquería clásica de señoras de lavar y marcar. Bueno, pues yo creo que no tiene ni música. Pero sí que la peluquería también busca una música que sea relajante, porque a la peluquería se va con muchos nervios también, sobre todo cuando quieres hacerte un cambio de look, que tiene un peligro eso. Y de alguna manera, cuando quieras nos la pones y que siga de fondo. Cuando quieres parar, ¿no? También y eso, evadirte un poco. Eso es, y es una música, pues eso, que me ha hecho mucha gracia, música para barberías y peluquerías. Pues eso, música ambiente, que te relaje, que te cree un clima de confianza y que puedes estar de una forma, bueno, pues eso, agradable, ¿no? Porque normalmente de las peluquerías muchas veces se sale casi llorando, porque entre lo que pides y lo que te dan hay una diferencia. Yo he visto muchos más llantos
por peluquería que Sí. por cualquier otra cosa. Sí, sí, quiero sí. decir, con Sobre el todo tema de corta- los trajes y en y- las pruebas, sí. O corte las puntas y luego Sí. te llevas un tajo importante, etcétera. Pues eso, es una música la mar de agradable para amenizar, que digo, es como si fuese la de ascensor o de consulta de dentista, pero la de dentista todavía como más relajante, como más aséptica, vamos a decir. Sí. Si nos la pones un pelín más bajo para que podamos hablar así y que esté sobre el fondo, ahí, perfecto. Bueno, pues a ver qué nos dice Antoine, qué nos dice la enciclopedia de la moda. Ujú. La de Georgina O'Hara, Eso estamos es, con ella. eso es. Antoine, 1884-1976, peluquero polaco. Su verdadero nombre era Sí, cuidado. Ante Cierplikowski y nació en Sieradz. Sieradz. Aprendí de barbero a los 14 años. Una vez formado, trabajó para Pavel Lewandowski, el peluquero de más fama del país. Entre 1902 y 1906 prestó sus servicios en salones de Biarritz, Cannes, Deauville, Niza, París y Londres. Que perdona porque aquí Sí. haría un inciso, ¿dónde está el dinero? Mm. O sea, que es donde estaba el dinero en ese momento y que casi todos, Biarritz, Cannes y Deauville, tenía tienda Chanel, que Ujú, aquí está eso detrás es. representada, y que Niza, París y Londres, bueno, son las grandes ciudades o capitales del dinero, ¿no? Entonces, que bueno, que estamos viendo que se mueve por todo lo alto, vamos Sí, a decir, sí, ¿no? sí. Sí, sí. A continuación, se instaló en la capital francesa y comenzó a ejercer su profesión a domicilio. Años más tarde abrió su propio salón, al que no tardaron en acudir celebridades y actrices, entre ellas Sarah Bernhardt. En 1910, adelantándose 2 años a la moda que luego se impondría en Europa, creó para la actriz francesa Eve Lavalier un peinado de forma redondeada y con el pelo muy corto, estilo que hasta entonces solo habían lucido los niños. Durante la Primera Guerra Mundial introdujo pelucas de vistosos colores. Tras diversos ensayos con tintes capilares de colores no naturales, en 1924 tiñó de azul el pelo ya canoso de Lady Elsie Mendel, creando así una moda que se haría popular. De 1925 a 1939 vivió entre París y Nueva York, ciudad esta última en la que regentaba el salón de belleza de los almacenes Saks en la Quinta Avenida. A Antoine se le atribuyen la implantación del corte a la garçon a finales de los años 20. Pues no está nada mal. Sí, sí. No está nada mal porque es una vida, bueno, pues de cambios. Mira, sobre esto hay varias cosas, mira, que son muy interesantes de comentar. Uh-huh. Primero, que París es el gran centrifugador, polo de atracción de traer todo el talento de la moda y el arte. Lo ha hecho muy bien. Veremos ahora quién es la capital que sustituye a París, pero en el caso de la moda es clarísimo. Ellos se encumbran como gran ciudad, como amante y precursora de la moda, y a día de hoy todo lo de Made in Paris todavía sigue siendo sí. como un tirón, como que tiene algo diferente, aunque sea lo mismo. Y cómo ellos además son capaces de fagocitar el talento de otros sitios y atraerlo, ¿no? Uh-huh. Es normal porque el que es bueno quiere prosperar, entonces de alguna manera, bueno, pues ahora los informáticos se van a Silicon Valley, bueno, pues el que se dedicaba al mundo de la moda tenía que estar en París, ¿no? Está la figura de Balenciaga, hay muchísimos más creadores que no son franceses y que están en París, que luego ya aparecen para el mundo que sean franceses. Uh-huh. Y Antoine es un claro ejemplo para empezar porque además afrancesa el nombre, para un poco pues pronunciarlo, sí, que sea más fácil pronunciarlo. Eso uno. París siempre está por ahí detrás. Cuando queremos hablar de moda y siglo XX, raro es que nos salga París. 2. Un tema que a lo mejor, claro, queda muy eclipsado lo de Antoine con todo el tema también del rubio platino que veremos, pues el corte a lo chico, ¿no? La garçon. Pero, y sobre todo porque es el corte que hace fetiche y que lo impone de alguna manera al mundo Coco Chanel. Que además, bueno, pues vemos que ha coincidido en sitios donde se va Antoine a trabajar, que es donde va la élite a disfrutar del veraneo, también está Chanel, ¿no? Y que además eran amigos. Pero es que a mí lo que más me llama a la cabeza de todo esto es el corte que de hecho el garçon es la evolución de este corte pequeñito, todo bien pegado, que se asocia mucho también a Josephine Baker, sí. que es el de Eve Lavalier, que era una actriz
que de alguna manera ya no estaba en sus mejores años. Pensemos que también el concepto de la edad ha cambiado mucho. No es lo mismo tener 30 en los años 20 que tener 50 o tener 30 ahora, ¿no? Ya era una actriz con una cierta edad, no 30, sino que bastante más edad, y que de alguna manera, bueno, pues de alguna manera ya estaba semi-retirada. Y la forma de que recobre un poco su luz y un poco el protagonismo es con este corte de pelo, ¿no? Es el poder transformador de la peluquería, que queremos... la gente pues muchas veces se separa, se hace un corte de pelo, quiere dar un paso adelante y quiere cambiar, ¿no? Pero es que este corte de pelo, esto de cortarlo tan pequeñito, tan cortito, que lo que consiguió era rejuvenecer su imagen, es el corte de pelo que le hacen a todas las señoras cuando llega una edad y que dicen, no, hay que cortar el pelo. A la Juana de Arco, ¿no? También se llama. Cuando... Eso es, sí, que es un poco, es un poco así como pegadito, sí, corta a lo chico. A lo chico. Pero que es un corte de pelo que ya parece que llegas a una edad y te lo tienes que hacer sí o sí. Que parece que la gente mayor ya no lleva el pelo largo, las señoras. Es verdad que el pelo largo es incómodo, que hay que cuidarlo, etcétera, ¿no? Y que cuando eres mayor lo que quieres es estar tranquilo. Pero que es un corte de pelo que ha marcado mucho más allá de la estética. Porque realmente, si vemos los cuadros antiguos del 19, la gente mayor, las señoras, pueden llevar el pelo canoso o blanco, pero llevan el pelo largo. Se hacen una trenza y se enrollan un moño y normalmente se recoge el pelo, ¿no? También el peinado de entonces es diferente. Pero esa idea de cortar el pelo, porque el pelo corto se asocia a la gente joven y a la gente mayor. Pues todo esto viene de la misma tijera. Y a mí me parece que es un corte de pelo que ha simbolizado, yo creo que un antes y después en el siglo XX, pero en la parte de las señoras mayores que se corten el pelo, pues a mí es que no me acaba de convencer, sinceramente. No, si te va así, si no, no. Efectivamente, pero esa cosa de que dice, uy, no, ya tienes edad, ya no tienes edad, te has de cortar el pelo. Oye, pues ¿por qué? Que eso también se ve en la moda, que en los años 50 y 60 y hasta los 70, los trajes de noche de señoras mayores, si se llevaba tirante y corte imperio, llevaban tirante y corte imperio con el brazo al aire. Y ahora, desde los últimos 20 años, te has de tapar el brazo, porque si no se te ve caído, se te ve feo, y ahora parece que no verás ninguna señora de una cierta edad, hombre, alguna puedes ver, que en un vestido de noche lleve los brazos a la vista. Sí, es muy poco frecuente, la verdad. Yo diría que incluso de tarde, incluso en verano, o sea, no lo ves ni con camisetas. No, y este corte de pelo a lo Garzón, yo por lo que he leído, no sé qué te parece a ti, pero dijeron que fue tal boom y tal escándalo porque, claro, luego tenían que ir a trabajar muchas de esas mujeres y eso no estaba bien visto en los trabajos. Y llevaban la peluca en el bolso, la peluca en el bolso y se la ponían, ¿no? Ay, como, qué bueno. Como lo que hablamos de las zapatillas de deporte, que te las guardas en la mochila cuando llegas a... Pues la peluca la llevaban en el bolso y se la ponían para trabajar. Claro, porque era un escándalo. Porque la moda siempre está un paso por delante de la sociedad, siempre. Es. Eso yo lo asocio, más que a las zapatillas para luego llevar los tacones, lo asocio a cuando llega la minifalda. También. Que llevan la minifalda en el bolso porque salen de casa con una falda normal y llevan la minifalda en el bolso y en el ascensor se cambian. O sea, esa cosa de lo prohibido, ¿no? Que parece mentira porque estamos hablando de cosas, pero sí que es cierto que el peinado condiciona mucho y es una de las grandes aportaciones del siglo, de los años 20, es este corte de pelo revolucionario, aparte del... Porque al final ya todo va en... O sea, en cuanto te cortes el pelo, has de cambiar la ropa. Porque es que ya no te va, no te pega, o sea, porque descubres el cuello, porque hay una serie de cosas que le va un pelo corto a nivel de estética y no un cabello largo. Y el pelo corto, claro, el pelo es el símbolo de la mujer, es el símbolo de la feminidad por excelencia. Cortar el pelo normalmente tiene un concepto de castigo. Sí. El corte tan corto, el rapar, etcétera, es un castigo y una humillación pública, ¿no? Sí, entonces una rebelión, claro, eso es. Efectivamente. Las dos, ¿no? Entonces, de repente, que eso sea moda, el poder transformador de la moda, ¿no? Debía ser como diciendo, pero si esto es un castigo, o sea, tú a la calle no sales así, porque esto no eres ni chica ni nada. Entonces, bueno, entiendo que fuera tan polémico, pero también entiendo que lo abrazara la gente joven, que además yo creo que es el primer corte de pelo, es de las primeras cosas, más que corte de pelo, creo que es de las primeras características de la moda que lo abrazan todas las clases sociales, o sea, que lo abraza la juventud de todas las clases sociales, sí. Cosa que antes no era posible por el tema económico, ¿no? Sí. Porque el corte de pelo te lo puede cortar una amiga, no tienes que hacerte un traje, puedes coger o tú misma y te lo puedes cortar, sí. ¿no?
Entonces yo sí creo que es eso que se dice la moda de ahora masas. En la pandemia, ¿quién no nos hemos cortado el pelo a nosotros mismos, ¿no? Bueno, ahora íbamos a entrar en este tema de cómo pues todos nos hemos cortado el pelo en casa, ¿no? Bueno, es que esto de la pandemia trae de una tela también que veremos cómo eso se transmite en la moda, ¿no? Hay otra anécdota que también me hizo mucha gracia de Antoine, que tampoco estaba bien visto lavarse el pelo como nos lavamos el pelo hoy en día, que nos lavamos el pelo, pues hay personas que todos los días, ¿no? Incluso. Y entonces a él le sentaba muy mal que algunas de las actrices y celebridades, ¿no?, que venían a su salón, que se negaban a lavarse el pelo, porque no era una cosa, no era una cosa frecuente, no estaba bien visto. Y entonces él había veces que hasta se negaba a cortarles el pelo, ¿no? Decía que o se lavaban el pelo o no había corte. Fíjate. Sí. Pues mira, esto no lo sabía, la verdad. Y también habla mucho de la higiene, ¿no? Claro, de las medidas de higiene. Que cambió también, o sea, que fue muy revolucionario también en cuanto a las medidas de higiene en aquel momento. Ah, claro, porque además por eso debe ser lo de lavar y marcar, ¿no? Lavar por un lado y marcar por otro, pero lavar y marcar todo junto. Y luego está aquí este tocado que a mí me parece precioso, que una de las cosas también a las que se le atribuye a Antoine, porque además tuvo una carrera muy, muy prolífica y la creación al final te lleva más creación, ¿no? Y la cabeza de alguna manera es un soporte de creación. También se le asocia todo el tema de los tintes, porque a mí lo del pelo azul, la verdad que me recuerda a la madre de Miguel Bosé, ¿no? Cuando se tenía el pelo, pues ya no era una novedad tampoco. Es el tema de las mechas. Se asocia a Antoine a las mechas rubias, ¿no? Eso de clarear el pelo, de darte esos golpes de sol, etcétera, ¿no? Bueno, mecha es una cosa y reflejo es otra, ¿no? Reflejo es más el golpe de sol, eso. Bueno, estas mechas que hay épocas que están tan de moda, bueno, pues él se le ocurrió una cosa que va muy pegada a la vanguardia de los años 20, que es solamente decolorar, en lugar de colorar todo a rubio, ¿no? Y esas cabelleras rubio platino tan de los años 20 y 30, decolorar solamente un trozo. De ahí viene la palabra mecha. Es decir, hemos puesto este tocado un poco para que... Esta es una de las fotos. A ver si la podemos enseñar. Porque es interesantísimo. A mí me parece de las cosas más locas de la peluquería. Claro, es que parece una diadema, es una franja, ¿no? Efectivamente. Si no, pues pondremos una foto en redes para que se vea. Sí. En sí, merece la pena verla esta foto. Desde luego. La idea es, si vemos aquí esta diadema, este tocado, la parte de la diadema, pues imaginémonos que todo el cabello es negro o castaño. Y esta franja de aquí es rubio platino que hemos decolorado, ¿no? Es decir, es una mecha, en el sentido que es una tira larga, donde tiene casi más la misión de diadema. Y de alguna manera eso sí que me parece una novedad total. Porque o eres rubia o eres morena. El código era así, ¿no? O te haces, no había esa cosa de jugar con el color del cabello. Podía haber el de esconder las canas, podía haber el de mantener el rubio natural, mantener el castaño de alguna manera para evitar la cara, pero no jugar con los colores. Y yo creo que esto además llega mucho tiene mucho que ver con esos años 20 de esas vanguardias pictóricas tan convulsas y tan interesantes como el expresionismo y el fauvismo, sobre todo, que el fauvismo las cosas son de otro color, o sea, un perro es azul, una casa es verde, las cosas no son del color que tienen las cosas, ¿no? Y me parece que es interesantísimo y desde luego muy arriesgado. Y bueno, como concepto me encanta realmente. Sí. Y cuéntanos, que me has contado antes que Antoine tenía una revista propia. Ah, sí. Pues dentro del mundo empresarial de Antoine, pues claro, una de las formas donde de alguna manera, al fin y al cabo, él estaba en París, tenía luego los salones y luego iba puntualmente, pero una de las formas de ganar dinero, además, era crear, los tutoriales, lo que serían hoy en día los tutoriales de belleza, ¿no? Sí. Entonces él llegó a editar su propia revista, con colaboración con una editorial, claro, por supuesto, que también estamos hablando de los años 20, donde la imagen de papel tiene mucha importancia, son los Vogues ilustrados de los años 20, el Harper's Bazaar, el Vanity Fair, etcétera, y con esa revista lo que hacía era de correa de transmisor de sus tendencias, porque la peluquería era como la moda, se llevaba tal corte, todo el mundo a hacerlo, y todo eso nace gracias a Antoine. Antoine luego tuvo un discípulo muy conocido, que ya nos llegará y nos llegará en breve, que se llama Alexandre,
que son esos famosos moños de los Sí. 50, 60 tan bonitos, que el peinado Alexandre tiene un concepto, bueno, pues fasto, ¿no? Ese fue uno de los discípulos más conocidos que tuvo Antoine, ¿no? Porque tuvo además una carrera muy larga. Pero el tema de la revista es muy interesante, porque eso está claro que es una forma, bueno, como hicieron los modistos en los años 50 y 60, de vender patrones a través de Vogue. Entonces tú te podías comprar el patrón de tal, el Vogue Pattern, el Vogue Patrones, pues, bueno, pues el tal de tal persona. Bueno, pues eso es, cada vez que compraban, ting, 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 pues un dinerito. Y de alguna manera es llevar ese marketing de empresa a la peluquería. Sí, porque ¿no? fíjate que aquí tengo el dato que en 1945 tenía 121 salones. Sí. Que es una barbaridad. Pues por todo el Sí, planeta, pues vamos por a decir. todo el planeta, porque Sí. tenía hasta en Tokio, Vancouver, bueno, Nueva Sí. York, que ya lo hemos dicho. Es que cuando hablamos de peluquería, el primer nombre que viene a la cabeza en la historia de la peluquería es Antoine. Sí. A lo mejor quien de alguna manera se dedica un poco a la moda o le gusta la moda, pues le viene también Vidal Sassoon con este corte, el corte Sassoon de los años 60, Sí. el malamente llamado corte bob, porque el bob realmente es de él, Es este, porque es este, sí. pero bueno, de alguna una alteración del bob, o Yongueras. Sí. Que dices, bueno, un peluquero así famoso, pues Yongueras, ¿sabes? Bueno, ¿tú te acuerdas de Leonardo? ¿Eran los 90 o Hombre, los 80? sí, Los 80, 80 y 90. Sí, sí, sí. A mí me peinó una vez para ir a ¿Ah, una sí? boda. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Bueno, me tenía que poner una trenza que me la ¿Sí? había cortado ya lo bob. Debía tener pues 17 años. Ajá. Y entonces fui a la peluquería y dije, quiero cortarme el pelo a los chicos. Lo tenía por la cintura. Adiós. Y entonces el peluquero, que no sé quién era, me dijo, oye, ¿y por qué no te llevas el pelo a casa? A mí no se me había ocurrido. Y entonces me lo cortó en seco, no ¿Sí? mojado, y luego ya me arregló el corte a los chicos. Sí. Y entonces me dio, como si fuera un pez, Sí. me envolvió el pelo en un papel de plata. Sí, como una madeja. Eso es. Y entonces me lo llevé a casa. Sí. Y luego cuando me peinó Leonardo, claro, como era corte a los chicos, me habían invitado a una boda. Sí. Y entonces, bueno, como que no iba con el traje y bueno, bueno, pues vete a Leonardo y que te coloque la trenza, ¿no? Adiós. Y entonces me hizo un peinado a todo meter. Sí, lo recuerdo con horror, ¿no? Pero yo tenía ganas de quitarme la trenza y volver a lo que me habían hecho. Es que la peluquería, bueno, tiene mucho Y todavía mundo la tengo, detrás. todavía la tengo, la trenza. Sí. Que me ¿Ah, sí? recuerda a Mujercitas, que también fue se corte el corte a los chicos, ¿no? Sí. Pues es que la peluquería tiene mucha historia y tiene mucha tela. Y una de las cosas que tampoco se suele contar mucho en la peluquería, que ya nos llegará, es la peluquería masculina. Que también el boom que hay ahora de las barberías, que bueno, que ya ahora están los chicos con las mismas preocupaciones que tenemos nosotras. Que antes como que parecía que eso era muy funcional y que bueno, ibas al barbero que iba tu padre y poco más y te cortabas y bueno, y a correr. Y ahora están con el... Ha habido un boom de barberías también. Claro, ¿no? que... Como recuperar con todo el tema vintage, recuperar esas barberías. Sí. Y hay un chico que es que no me acuerdo de cómo se llama, a ver si el próximo día traigo el nombre, que lo que hace es, además es que se dedica a eso, es decir, vive de eso, va por todo el mundo visitando distintas barberías y hace un vídeo que cuelga con todo el proceso. Entonces, bueno, se recorre el mundo entero, ¿no? Para ir visitando, bueno, pues barberías que son especiales por algo en todo el mundo, ¿no? Porque es que además la peluquería es un poco como el patronaje, que trabajan con y te volumen. Enganchan, ¿eh? Y estos vídeos te enganchan, todo porque lo te que pones es... a verlo y bueno, es te quedas ahí. Es que la peluquería, a lo que iba, ¿no? Es muy complicado porque además, mira, en un patrón, pues dices, me he equivocado, bueno, pues puedo repetir, pero con el pelo, como cortes de más y te equivoques, ¿qué le dices a la clienta? Porque es que eso no tiene vuelta atrás. Sí. Entonces, y trabaja mucho con los volúmenes. Por eso es interesante, es muy interesante el mundo de la peluquería porque además tiene mucha historia. Y a todo esto, iba a decir esto porque... ¿por qué lo iba a decir? Que me he quedado en blanco. Ah, sí, porque normalmente hay más aciertos, desgraciadamente, más desgracias a veces que aciertos. Y también es verdad que muchas veces la peluquería es esa persona. Es decir, vas a una peluquería que tal, pero es la persona la que corta bien, ¿no? Igual que el patronista. O sea, bueno, es que si un día que vas a ir no estás, que no vas. Es que no vas. Entonces, Sí. el patronista Así de había claro. el bueno y en una casa de costura tú sabes quién corta muy bien y quién corta más o menos bien, ¿no? Entonces, de alguna manera hacen lo mismo. Usan el tejido, o sea, usan el cabello como el tejido, ¿no? Y la mano, bueno, pues además se los nota. cortadores, lo comentamos muchas veces, suelen ser
casi siempre hombres Sí. en moda, En ¿no? moda, Lo que sí, son sí. los cortadores. Sí, 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 es curioso, pero es así. Bueno, pues el personaje de Antoine ya queda un poco presentado al público, quién es y quién fue, y bueno, pues estas personas que tienen unas vidas interesantísimas porque además peinan las mejores cabezas del mundo, que suelen ser las de las reinas y las actrices de Hollywood, que es un poco la realeza americana, ¿no? Y luego también estas vidas tan largas, que a mí en general me llama mucho la atención, toda esta gente, los años que viven. Sí, porque murió con 90 y tantos años, ¿no? Sí, pero es que todos los de la moda Sí. mueren viejísimos. Porque yo creo que como siempre están trabajando, de alguna manera es lo que te Sí. da la gasolina para continuar, ¿no? Y bueno, tiene una vida que le toca vivir. El fin de un imperio, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, lo ve todo, o sea, lo ve todo. Hasta ve los cortes de los 60 de los mods, tan interesante, que a mí es un fenómeno que me interesa muchísimo. Que también nos tocará. Nos tocará, y todas las vanguardias de los 60, de la segunda parte, que es interesantísima a nivel no solo capilar, sino estético general, ¿no? Y yo creo que ya no puede hacer más porque se muere, porque realmente si no seguiría creando. Y luego es el padre de grandes discípulos y de que luego son grandes peluqueros. El más conocido es Alexandre, ¿no? Que un poco le pasa como a Balenciaga, que luego tiene discípulos que son tan conocidos como... Bueno, Givenchy es que no fue un discípulo, fue otra cosa, pero bueno, como Cugash o húngaro, ¿no? Así como a nivel internacional, ¿no? Que todos salen del taller de Balenciaga, es decir, salen con esa idea de corte, con esa idea de que en la peluquería es igual, es cortar el pelo al estilo de... al estilo de, bueno, a él se le conoce como el emperador de los peluqueros. Sí, y es que no me extraña, claro, no me extraña, así que dicho queda. Bueno, pues vamos ya a nuestra... y las fotos que me han encantado, ¿eh? Ah, sí, sí, bueno, comentando... Sí, y vamos a comentar la otra que me has mandado, que es mi favorita, que es que está lavando el pelo, ¿no? Sí. Porque yo creo que cuando vas a una peluquería, ese Sí. primer contacto de las manos lavándote el pelo ya te está diciendo cómo va a ser, el resto del lo que viene proceso. después. Sí. Esta es una imagen de Antoine con Claudette Colbert, que era una actriz. Se ve muy bien. Yo me imagino que en pantalla se debe ver mejor. Si no, lo podéis buscar por internet. Vais a ver varias imágenes de Antoine cortando, que eso también es peculiar, porque no es una cosa... Pensemos que todo lo que era el arreglo físico era de puertas para adentro. Sí. Hasta no hace tanto, maquillarse, nadie se maquillaba en público. Nadie. Te ibas al baño y te retocabas, ¿no? Bueno, pues cortar el pelo viene un poco por lo mismo. Entonces, cuando se hacen las fotografías de los años 30, esas de los años 30, en lugar de presentarse, pues él, la cara de él, o normal, o como sea, o tal, se presenta muchísimas fotografías, está peinando. O peinando unos bucles tipo María Antonieta, o cortando el pelo a alguien, en este caso a Claudette Colbert. ¿Por qué? Porque Claudette Colbert era una actriz muy importante de los años 30, sobre todo o de melodrama o de gran comedia. Y hace un tipo de peinado que es el que le favorece a ella, porque es la típica mujer, actriz, vamos a decir, que como mujer no tenía nada especial. No es ni esas grandes divas de los años 30, ni es súper guapa, ni es tal, pero es resultona. Bueno, pues parte de esa gracia, de esa resultona, es ese corte de pelo. ¿Qué pasó? Claudette Colbert era una de las actrices mejor pagadas de Hollywood porque sus películas eran, bueno, muy, muy vistas, y la gente de a pie se sintió reflejada en ella. Porque decías, no es muy alta, no es súper delgada, no es el gran bellezón, es graciosa. Podría ser yo. Podría claro, ser yo, sí, me voy a hacer sí, este sí, corte sí. de pelo. Y cómo eso marca, porque lo vemos... Claro, ese fue el éxito. Eso fue el éxito, ¿no? Y fue el corte de pelo más copiado de los años 30, ¿no? Porque, claro, eso de las ondas y el rubio platino estaba muy bien, pero si tenías dinero. O si eras muy joven. O si eras muy joven y tenías dinero. Pero para un día a día de una persona normal, el mejor corte era el de Claudette Colbert, porque te lo podías arreglar tú. Te daba un aire urbano, moderno. Sí. No era muy complicado. El flequillo es importante en ese corte, que te da ese aspecto así como juvenil. Y de alguna manera era un tipo de físico que podía ser cualquier persona. Cualquier mujer de Estados Unidos, especialmente, o de Europa, ¿no? Por eso fue un corte de pelo tan copiado, ¿no? Es como un corte de pelo de la actriz esta, que fue durante muchos años copiada por mujeres mayores, Lola Herrera. Lola Herrera, que ya tiene unos cuantos años. Las señoras jubiladas copiaban su corte de pelo y sobre todo las mechas, porque le daba mucho, se sentían identificadas, decían, mira, esta mujer es guapa, no es nada del otro de esto, pero me encanta el corte de pelo porque le da mucha personalidad sin ser demasiado arriesgado. Pues igual, un poco son como hoy en día tu Instagram de referencia, ¿no? Tu influencer de referencia.
La otra fotografía es la clásica de Chanel, con ese corte a lo garzón, que a ver, Chanel, cuando pensamos en Chanel de los años 20 con los jerseys de punto, porque tenemos las películas en la cabeza, pero Chanel en esa época ya tenía casi 40 años. Entonces quiere decir que también tiene una imagen muy rejuvenecida, porque es cierto que ese tipo de corte de pelo te da como un fresh, ¿no? Como una cosa así como jovial, sobre todo teniendo en cuenta que 40 años antes no son 40 años ahora. Claro. Y le da ese... De hecho, nunca abandonó ese corte de pelo. Sí, ya, es verdad. Pero si buscamos imágenes de Chanel cuando se hacía llamar Gabrielle Chanel, cuando empezaba como sombrerera, de finales del 19, la vemos con el peinado, o sea, con el traje modernista y el peinado del moño, de ensaimada. Sí. Entonces, ese corte tan radical se lo hace también Antoine, y de hecho no lo abandona nunca ese tipo de corte de pelo. Bueno, es que estaba ideal, claro. Sí, yo creo que no puedes salir, o sea, cuando piensas en Chanel, es una imagen tan fuerte y es un personaje tan icónico del siglo XX que sabes perfectamente cómo es pelo, sí. y cómo la puedes imitar, ¿no? Si sabes imitar con 4 cosas a un personaje, es que su icono, su imagen es muy potente, ¿no? Y ya poco más, porque tenemos que ir a nuestras palabras al azar. Cuando quieras ponnos la cortinilla, que haremos la búsqueda de la palabra. ¿Ha sonado? No. No, la cortinilla. La cortinilla de palabra al azar. Ahora mismo. Si no lo haremos nosotras. A ver si suena ese libro. ¿Ya? Ah, vale, que ya está sonando. Bueno, pues mira, lo dejo aquí. Pues mira, Lurex. Para entrar un poco en acción. Hoy toca tejidos, mira. ¿Qué salió la semana pasada? La semana pasada salió Diana y Gales, los cuadros, ¿no? Lo de cuadros costés, es verdad. Pues Lurex, que mira, está en la página 183. 183. A ver, Ahí. lo leo. Eso es, ahí abajo, eso marca es. registrada por Dow Badish Company. Se trata de un hilo de fibra metálica introducido en los años 40. Tejido a máquina o a mano con algodón, nylon, rayón, seda o fibra de lana, el Lurex sirve para hacer vestidos, cardigans y suéteres. Es muy apropiado para trajes de noche y se utilizó mucho hasta los años 70. El brilli brilli, lo Mira, que llaman brilli, ahora brilli. el brilli brilli, ¿no? Sí. Que fíjate, yo lo asocio mucho el Lurex, lo que es el Lurex a los años 60-70. Sí. Y además con un tipo de tejido que es cuando empiezan a entrar toda la industria química de los confeccionistas, el Tervilor, el Tergal, todas esas cosas químicas que hacían tejidos, bueno, pues más llevables, que hoy a lo mejor lo vemos de otra manera, ¿no? Pero que bueno, que tienen esa cosa de lo innovador, ¿no? Sí. Y lo asocio mucho a esa época, pero fíjate que viene desde los años 40. Sí, y lo de los suéteres también, ¿no? Que era como muy típico. Sí, porque tenía esa cosa que era elástico, digamos. Sí. O sea, la malla, el hilo no es elástico, el hilo de Lurex no lo es, pero se adapta a un hilo, a un hilo que sea más elástico, entonces gana elasticidad, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues esta cosa del brilli brilli. Y lo que me hace mucha gracia de la definición que has leído es que en los años 40, cuando pensamos en los años 40, pensamos en sobriedad. Parece que todos los trajes de lujo, Dior, todo eso es a partir de los 50, ¿no? La época del fasto, que mira, ahora hablando de Dior, se cumplen ahora, me parece, es que además está saliendo un montón de artículos. Es el aniversario de la silueta bar, del traje Dior, ¿no? El famoso, que es del año 47. Se cumple el 75 aniversario. Y cuando pensamos en los años 40, pensamos eso: precariedad, pobreza, hambre, guerra, porque es la verdad, pero también es una época muy moderna en cuanto a moda, especialmente, bueno, primero hay una moda muy moderna por las propias restricciones de las guerras, con lo cual hay que adaptarse a lo que hay y ahí surgen bastantes innovaciones, pero en la noche hay mucho fasto para el que se lo podía permitir. Sí. Y también es cuando se empiezan a implementar todos esos avances de la guerra, que la moda absorbe de 3 grandes sitios: del deporte, de la música y de la guerra. Sí. Casi todas las piezas buscas el origen y es uno de esos 3, ¿no? Y probablemente el Lurex venga de toda esa industria de diversificación de producto y de industria química, y que encuentran ese brillo y lo acoplan a la moda, y cómo eso se hace, bueno, pues moda, ¿no? Después, y se aleja completamente de su primer sentido original, ¿no? Y el Lurex, si es bueno, no pica. Sí, justo.
Es porque lo que estaba pensando. mi madre tenía un jersey de lurex bastante discreto, pero que era blandito. En cambio, cuando pensamos en esos jerseys de malla brillante, es como una cosa... Bueno, es que eso se utiliza mucho en disfraces, ¿no? Sobre todo en disfraces el que pica. El que pica. Es malo. Porque también me estaba viniendo a la cabeza la Rebeca, la prenda que se llama Rebeca, Sí. que luego llevabas a juego el top interior, y ese top se llevaba directamente sobre la piel. Y cuando el lurex era bueno, es verdad que no picaba. No picaba nada. Nada. Es al revés. Es blandito, no pesa... no se va el brillo, no se pela. Bueno, estas cosas de antes, ¿no? Que parece que todo duraba, porque claro, todo era mucho más caro y todo se cuidaba mucho yo más. tengo unos chalecos de lurex, que tienen lurex, de Selvaggi, de esta marca que es muy buena, y me están durando toda la vida y no pican nada. O sea, cuando el lurex es bueno, es que además es precioso. O sea, enseguida se nota también el color, el brillo. Volviendo al ojo impertinente, ¿no? Que parece que puedes como entrar en el tejido y ver el lurex a través de... Eso es, que de alguna manera, y además se encuentra también en los vestidos de noche, que los trajes de noche tenían los trajes de fiesta tenían su propia nomenclatura, es decir, tenía que ser de un determinado tipo de tejido, es decir, los mejores, sino, porque cosas tan sencillas como el algodón, ¿no? Hacer un traje de fiesta de algodón estaba muy mal visto, es que de hecho no se hacía, y los que se hacían eran con todas excepciones. Pues igual, los materiales los más nobles a la noche. El lurex que se introduzca en la noche es una modernidad en cuanto a conceptos, como la cremallera en los trajes de noche también, ¿no? De alguna manera son estas cosas que hoy en día, como tenemos todo asimilado, porque ya lo hemos visto todo, lo tenemos todo y lo hemos conocido todo, ni siquiera reflexionas, ¿no? De decir, ¿y esto por qué? No, es que esto había unas cosas para cada cosa, ¿no? Ahora viene la luz, ¿no? Ahora se ve mejor. Bueno, pues que aquí se ve mejor entonces el corte de Claudette Colbert, que le está haciendo este corte con el flequillo un poco como redondito, ¿no? Como si fuese un rulito, que eso es muy fácil de mantener, porque tú te lo pones por la noche, una pinza, pum, y ya está, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, te daba una idea de estar a la moda sin ser demasiado complicado. Y volviendo a lo del lurex, bueno, pues son estas modernidades de entonces que se van introduciendo en la moda, que todo lo adapta, que es el gran cajón desastre donde se absorbe todo. Ahora lo vemos con los tejidos tecnológicos, con todos los tejidos sostenibles, etcétera, etcétera. Y no sé si sale, pero es que vamos muy justas de tiempo. Sí, porque tenemos que recomendar, ¿no? Tenemos que hablar de las exposiciones de las exposiciones que hemos visto ya. Sí. Y tenemos que entrar he visto que estaba por ahí el catálogo de una exposición que nos ha gustado lo voy a mucho. Sacar porque justo lo tenía marcando aquí yo creo que era en este. Eso es. Lo voy a enseñar. Esta semana pasada hemos ido a ver 2 exposiciones dentro de lo que es el Madrid Festival Design, que hemos hablado varias veces de ellos en los 2 últimos programas. Y hemos ido a ver, a grabar la exposición de moda de Jean-Paul Gaultier del cine. ¿Cuándo estará esto colgado en internet? En la página de la Tecnocreativa para que se pueda ver. Pues no lo sé. No sé si... No se sabe todavía, no. Bueno, están montando, editando. Bueno, pues cuando esté... Pero no creo que tarden. Pues lo diremos aquí. De todas formas está hasta junio la exposición. Sí, o sea que todavía... no, hasta mayo. Hasta mayo. Hasta mayo. Entendía, hasta junio. No, hasta final de mayo. Bueno, tampoco es tanto tiempo. Pero sobre todo si hay gente que desde fuera, que no vive en Madrid y que no puede ir a verla, bueno, pues si está suscrito a la Tecnocreativa la puede ver. Entonces, bueno, también de alguna manera es muy interesante. Esa exposición tiene luces y sombras, la de Jean-Paul Gaultier. Moda y cine por Jean-Paul Gaultier. Entonces, como montaje es un despliegue de luz y de emociones y de ruido también. Tiene mucho ruido. Y que es como muy intensa. Y lo que nos gusta mucho, que ya lo dijimos, lo veréis los que vean el vídeo, es que estás perfectamente dentro de la cabeza de Jean-Paul Gaultier. Sí, porque es un caos absoluto. Es un caos creador. Me encanta lo que hace. Sí. Pero es verdad que la exposición, nosotras la vimos sin gente, pero intentar no ir cuando haya muchísima gente, porque si no ya... a la hora de la comida. Te vuelves loco. Sí. Pero tú como creadora, digamos, cuando entras en la cabeza de una persona así, o sea, cuando ves una exposición que es como entrar en su cabeza, ¿qué ves? Porque a lo mejor otra persona dice, pues yo no sé, pero tú como creadora, ¿qué a ves? ver, yo creo que es verdad que está muy bien reflejado todas esas referencias que él tiene y cómo se lo lleva a su terreno y acaba haciendo algo nuevo de referencias que son además súper conocidas. Sí, y clásicas también. Pero creo que la exposición, no creo que la cabeza fuese así realmente. O sea, creo que la exposición está montada con demasiado ruido, para mi gusto.
creo que al final, cuando estás creando, por mucho caos que tengas, hay un momento de orden, o por lo menos el orden es tuyo. Sí. Y luego se va a reflejar en esos diseños, ¿no? Y creo que ahí, para mi gusto, había demasiado ruido, o sea, demasiado bombardeo de ideas, de referencias, de como todo al mismo tiempo, ¿no? Ya. Sí, bueno, también a lo mejor está buscado de alguna manera, Sí, ¿no? Tener seguro, tantas seguro. imágenes que tú no puedas... Es como un poco el quinto elemento, ¿no? Como la película, que además él hace el vestido del famoso del quinto elemento, que es así de tiras, futurista. Es una cosa como, por un lado, vamos a decir, muy castiza, sin ser el nada castizo, como muy demasiado, y por otro lado muy futurista. Eso es. Entonces es una cosa como muy peculiar, que es el signo de un creador, ¿no? Que tenga un sello, que lo reconozca, ¿no? Entonces, bueno, pues la exposición... en ese sentido, que es algo muy loco, me encanta. Sí, o sea, eso me gusta muchísimo, ¿no? Y luego el catálogo está muy bien, porque puedes ver las fotos, bueno... no es el traje un catálogo al uso de foto, traje, pie de foto y demás, sino es un catálogo más creativo, ¿no? Y luego tiene unos textos encartados y bueno, está bien para luego, yo siempre recomiendo comprar el catálogo de las exposiciones porque al final es lo que queda, si la exposición te ha gustado, si no te ha gustado pues no quieres saber nada de ella, Claro. pero si te ha gustado porque es una forma de volver a la exposición y leerlo desde otra perspectiva. Y donde muchas veces se recoge una información que en la sala, por espacio, por diseño, etcétera, no está. Entonces, bueno, pues el catálogo no está nada mal, la verdad. Y ahora vamos a la que nos ha gustado, Sí. al 100%, que la otra también está muy bien, pero esta nos ha gustado porque nos ha sorprendido. Esta, sí, a mí me encantó, se llama Frutas de Diseño. Espera, que vamos a poner, aparte de esto, para que se vea... en centro, en Cibeles, ahí, ¿Sí? en Correos, en lo que era antes Correos. Dentro de lo que es el Madrid Festival Madrid Design. Festival Design, sí, que hablamos también a propósito de los relojes Swatch. Eso es, que no nos gustó demasiado, por no decir nada, A ver qué porque tal nos se ha ve. gustado eso, y en cambio esta nos ha encantado. Ahí estamos apoyándolo en el micrófono, Ay, ruido, ¿no? Sí, pues espera, que lo sacaremos, lo ponemos sí. así. O mira, lo ponemos aquí en Mira, aquí es verdad. en el atril. Es verdad, está mucho mejor aquí. Sí. Bueno, ¿quién no ha comido una naranja y ha pensado, ¿por qué tiene papel? ¿Sabes que a veces te tocan en un kilo, te toca una con Sí. papel? Bueno, pues es una forma de marcar identidad de marca, valga la redundancia, ¿no? Y es una exposición muy sencilla, de montaje aparentemente sencillo, habría que ver si es tan sencillo, Sí. pero bueno, vamos a decir que es un montaje sencillo, muy asequible, pero en cambio que tiene muchísima información, porque hay cientos de diseños alrededor de un papel que envuelve una naranja, una mandarina, un limón y un melón. Bueno, el melón eran las Sí, había cajas. alguno de melón, alguno de fresas. Eso algunas- es, eso sí. es. Por eso se llama frutas de diseño. Y bueno, esto es una pequeña selección, que es lo que viene en el folleto que cogimos allí. Que es pero para enmarcar esto, ¿eh? Es precioso, precioso. Sí. Imaginaros una pared en blanco llena de envoltorios, ¿no? Sí, sí. Y lo que nos encantó fue que sean tan originales. Es decir, hoy en día, es verdad, Sí. ¿verdad? Decíamos que, bueno, pues que al final los diseños, en este caso son frutas, ¿no? Lo que son los logos, Sí. las ilustraciones, pues todas se parecen, ¿no? Todas se copian. Y aquí es increíble, o sea, cada una tiene Sí. una cantidad de información como Increíble. Y además que son tan... juegan mucho a veces con el humor. decías. Otras con el prestigio, otras con las connotaciones de la propia fruta, ¿no? Otra es el apellido, pero incluso el apellido tiene un juego. Entonces, bueno, pues de alguna manera es una exposición, esa exposición ya se hizo hace unos años en Valencia, ya ha estado dando vueltas, ¿no? Y esto es una itinerancia que llega para el Madrid Festival Design y espero que itinere mucho más porque vale la pena verla. Sí. Y luego Las cajas. las cajas, También. que desde que vi eso no paro de encontrarme cajas de frutas tiradas en la basura y me fijo en ellas, son preciosas. Eso sí que es arte povera, que se dice, ¿no? Sí. Y luego también muy interesante ver la evolución del diseño gráfico desde los años 40, las más antiguas creo que son de los años 30-40 hasta la actualidad, ¿no? Sí, echamos un poco de menos eso, ¿no? Que no venían referencias ni cartelas con los años y un poco la información de quién estaba detrás de esos diseños, ¿no? Claro, porque es que son muy buenos. Que nos hubiese encantado saber quiénes eran los ilustradores. Sí, probablemente esto sale, pues las cosas a veces de la forma más sencilla es como mejor salen, ¿no? Pues una imprenta del pueblo y que tendría 2 o 3 ilustradores y diría, bueno, pues mira, para ti te hago esto, ¿no? ¿Tú qué te llamas? Hay uno que me hace mucha gracia. Quiero mirar a ver aquí. Nelly, naranjas Nelly, que además es bastante... Bueno, pues Nelly. Y te hace como una especie, bueno, pues esta especie como de esfera, porque va
digamos, acorde a la medida de la naranja para que cuando el papel envuelve la naranja se vea todo de rayitas, ¿no? Que también estaban que nos hizo mucha gracia, los moldes para envolver naranjas sí. y mandarinas, Sí. que es una tontería pero está muy bien pensada. Entonces queda centrada el papel con la naranja. Eso me encantó verlo, no lo había visto nunca. Sí, y decir que esto es una cosa que parece una tontería, pero no lo es, porque cuando España se empieza a convertir en el gran exportador de fruta y verdura, pues realmente empieza a tener prestigio, primero por la calidad y segundo por la diferenciación, porque nadie lo hacía. Entonces es una forma de reconocer el producto español, ¿no? Sí. El producto nacional. Y es eso, en una caja, etiquetar las cajas, hacer un envase bonito, que recuerda bastante a los envases de las colonias, ¿no? Que siempre las cajas son bonitas. Y luego mejor, pues cada, yo qué sé, 5 kilos o 3 kilos, una envuelta, para que así la persona vea que es de esa marca. Con ¿no? las pegatinas también, ¿no? Claro, Aunque... pensemos que antes no había en las etiquetas de precio ninguna, ahora tienes toda la trazabilidad del producto, criado en no sé dónde, recogido en no sé dónde, tal, ¿no? Antes en la etiqueta, o sea, la fruta era al granel y tenía el precio, no te venía de dónde procedía. Entonces la forma de saber que esas eran naranjas españolas y no naranjas de la China, vamos a decir, era reconociendo esa a través de los envoltorios, una naranja o dos envuelta, ¿no? Que me parece una idea. Y luego las magnífica. pegatinas también eran muy bonitas porque era un cuadro, un lienzo en blanco y habían cientos de pegatinas. Entonces, visto de lejos, con tanto color, con tantas... Bueno, era precioso también. Sí. Inspira una colección o dos esto, la verdad. Sí, ya lo creo. Y poco más porque nos dicen que ya es la hora de ir echando anclas, levando anclas, que ya se ha acabado el programa, ya se ha acabado la hora, esto pasa volando. Y nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por encontrarnos y buscarnos en todas estas multipantallas en las que está el programa y nos vemos la próxima semana. Un beso. Hasta Chao, luego. feliz Gracias. semana. Adiós.